Ron Weasley y Harry Potter, una noche tranquila recorriendo Hogwarts. Cuando las personas piensan en Harry Potter y la piedra filosofal, normalmente recuerdan primero a Harry, el niño que sobrevivió, el personaje principal, el rostro más conocido de toda la historia. Pero mientras Harry descubre el mundo mágico y aprende poco a poco quién es realmente, existe otro personaje que muchas veces pasa desapercibido y que, aún así, termina convirtiéndose en una de las partes más humanas y cálidas de toda la historia, Ron Weasley. Y algo interesante es que Ron representa exactamente lo contrario a Harry. Harry llega a Hogwarts sintiéndose invisible dentro del mundo normal y famoso dentro del mundo mágico. Ron, en cambio, creció toda su vida rodeado de magia, pero sintiéndose invisible dentro de su propia familia. Eso vuelve al personaje muchísimo más interesante de lo que parece a simple vista. Porque debajo del humor, las bromas y los momentos relajados, Ron carga constantemente con la sensación de no ser suficiente. Desde el inicio se siente que Ron vive rodeado de comparaciones. Tiene hermanos mayores talentosos, inteligentes, exitosos y reconocidos. Todo el tiempo parece existir alguien más destacando antes que él. Y aunque Ron normalmente intenta ocultarlo detrás de chistes o comentarios relajados, muchas veces parece sentirse pequeño frente al mundo. Eso hace que su amistad con Harry sea tan importante. Porque mientras todos observan a Harry como una leyenda, Harry observa a Ron como alguien normal. Y quizá por primera vez Ron siente que puede ser visto por quien realmente es. La primera impresión que da Ron es la de alguien divertido, espontáneo y sencillo. Y en parte sí lo es. Pero conforme la historia avanza, el personaje muestra muchísimas más capas emocionales. Ron muchas veces funciona como el corazón emocional del grupo. Harry suele vivir atrapado entre misterios, responsabilidades y preguntas sobre su pasado. Hermione muchas veces piensa demasiado las cosas y analiza todo cuidadosamente. Ron, en cambio, aporta humanidad, humor y cercanía. Hace que el grupo se sienta real. Y probablemente esa sea una de las razones por las que tanta gente conecta con él. Porque Ron se siente como una persona común intentando sobrevivir dentro de situaciones enormes. No es el más famoso. No es el más inteligente. No es el más poderoso. Y aún así continúa avanzando. Eso lo vuelve increíblemente humano. Hay algo muy especial en cómo la historia retrata la inseguridad de Ron. Muchas veces siente que vive a la sombra de otras personas. La sombra de sus hermanos. La sombra de Harry. Incluso la sombra de Hermione. Y aunque pocas veces lo dice directamente, esa sensación parece acompañarlo constantemente. Eso explica muchas de sus reacciones. Sus momentos de enojo. Sus celos. Sus dudas. Porque Ron quiere sentirse importante. Quiere sentir que también tiene algo valioso que aportar. Y honestamente, muchísimas personas conectan con eso, porque no todos crecieron sintiéndose especiales. Muchas personas crecieron sintiendo que siempre había alguien más brillante, más talentoso o más exitoso. Y Ron representa perfectamente esa experiencia. Pero lo bonito del personaje es que, incluso con todas esas inseguridades, nunca pierde completamente su capacidad de querer a los demás. Ron puede equivocarse. Puede actuar impulsivamente. Puede decir cosas incorrectas. Pero en el fondo sigue siendo alguien profundamente leal. Y probablemente esa sea su verdadera fortaleza. La lealtad de Ron se siente diferente a la de muchos personajes heroicos. No es una lealtad perfecta o idealizada. Es humana. A veces tiene miedo. A veces duda. A veces se siente insuficiente. Pero aún así permanece cerca de las personas que quiere. Eso vuelve su amistad con Harry muchísimo más poderosa. Porque Harry no solamente encuentra en Ron un amigo. Encuentra una familia. Y eso resulta muy importante dentro de la historia. La familia Weasley representa probablemente el primer hogar verdadero que Harry experimenta en toda su vida. Y Ron se convierte en la puerta de entrada hacia todo eso. Las comidas ruidosas. Las bromas. Las discusiones normales. La sensación de calidez. Todo eso transforma completamente la vida de Harry. Y muchas veces Ron ni siquiera parece darse cuenta de lo importante que resulta para él. Otro aspecto muy interesante es cómo Ron representa una forma distinta de valentía.
Harry normalmente enfrenta peligros enormes porque siente que debe hacerlo. Hermione enfrenta problemas usando inteligencia y preparación. Ron, en cambio, muchas veces enfrenta situaciones peligrosas incluso cuando está aterrado. Y eso vuelve su valentía muy auténtica. Porque el miedo en Ron siempre se siente real. No parece alguien invencible, parece un chico normal tratando de encontrar fuerza dentro de sí mismo. Y justamente por eso sus momentos de valentía resultan tan importantes. Hay escenas donde Ron parece inseguro, nervioso o confundido, pero aún así decide quedarse junto a sus amigos. Eso transmite una idea muy poderosa. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa avanzar aún sintiendo miedo. La historia también utiliza mucho el humor de Ron para equilibrar momentos emocionales intensos. Muchas veces, cuando todo parece demasiado serio o pesado, Ron aporta comentarios relajados o reacciones espontáneas que hacen sentir al grupo más humano. Eso resulta importante porque evita que la historia se vuelva fría. Jugar. Reír. Pasar tiempo dentro del castillo. Eso hace que la historia se sienta cálida cuando se observa desde su perspectiva. Ron aporta una energía relajada que ayuda muchísimo al ambiente general de Hogwarts. Mientras Harry suele cargar preguntas difíciles y Hermione carga presión académica, Ron muchas veces simplemente intenta vivir el momento. Y honestamente, eso también es importante. Porque no toda fortaleza tiene que verse seria o perfecta. Hay algo muy reconfortante en imaginar a Ron caminando por los pasillos de Hogwarts de noche, hablando con Harry sobre cosas simples mientras el castillo permanece silencioso. El personaje transmite una sensación de compañía. Como ese amigo que hace sentir menos pesado cualquier problema. Y quizá por eso la ausencia de Ron muchas veces se siente tanto dentro de la historia. Porque cuando él no está, el grupo pierde parte de su calidez. La amistad entre Harry y Ron funciona también porque ambos se ayudan mutuamente a llenar vacíos emocionales. Harry encuentra una familia, Ron encuentra a alguien que lo valora sinceramente. Y los dos crecen juntos. Eso hace que la relación se sienta genuina. No parece una amistad perfecta. Tienen discusiones. Malentendidos. Celos. Momentos incómodos. Pero precisamente por eso parece real. La historia también deja claro que Ron muchas veces subestima su propio valor. No siempre se da cuenta de lo importante que es para las personas que lo rodean. Y probablemente esa sea una de las partes más tristes y humanas del personaje, porque muchas veces quienes más apoyo brindan son también quienes más dudan de sí mismos. Aún así, Ron continúa apareciendo cuando sus amigos lo necesitan. Continúa acompañándolos. Continúa arriesgándose. Y continúa intentando hacer lo correcto incluso cuando no se siente especial. Eso hace que sus momentos de valentía tengan muchísimo peso emocional. Porque no nacen del ego. Nacen del cariño. La historia de Ron Weasley también habla sobre crecer sin sentir que eres extraordinario. Y aún así descubrir que puedes ser increíblemente importante para otras personas. Eso convierte al personaje en uno de los más cercanos emocionalmente para muchos lectores. Porque no todos se identifican con el héroe elegido. Muchos se identifican más con el amigo que intenta mantenerse fuerte aunque tenga dudas. El amigo que hace reír a los demás incluso cuando se siente inseguro. El amigo que no siempre sabe qué hacer, pero aún así permanece presente. Y quizá esa sea la verdadera magia de Ron Weasley. No los hechizos. No las aventuras. No los momentos heroicos. Sino su capacidad de seguir queriendo a las personas incluso cuando él mismo duda de su propio valor. Al final, dentro de toda la magia, los misterios y los peligros de Hogwarts, Ron termina representando algo muy sencillo y muy poderoso. La importancia de la amistad. La importancia de sentirse acompañado. Y la importancia de entender que incluso alguien que no se siente especial puede convertirse en una parte fundamental de la vida de otras personas. Porque muchas veces las personas más importantes no son las más famosas, las más inteligentes o las más poderosas. Muchas veces son simplemente aquellas que permanecen a nuestro lado cuando más las necesitamos. La historia de Ron Weasley también habla sobre crecer sin sentir que eres extraordinario. Y aún así descubrir que puedes ser increíblemente importante para otras personas. Eso convierte al personaje en uno de los más cercanos emocionalmente para muchos lectores.
porque no todos se identifican con el héroe elegido. Muchos se identifican más con el amigo que intenta mantenerse fuerte aunque tenga dudas. El amigo que hace reír a los demás incluso cuando se siente inseguro. El amigo que no siempre sabe qué hacer, pero aún así permanece presente. Y quizá esa sea la verdadera magia de Ron Weasley. No los hechizos. No las aventuras. No los momentos heroicos. Sino su capacidad de seguir queriendo a las personas incluso cuando él mismo duda de su propio valor. Al final, dentro de toda la magia, los misterios y los peligros de Hogwarts, Ron termina representando algo muy sencillo y muy poderoso. La importancia de la amistad. La importancia de sentirse acompañado. Y la importancia de entender que incluso alguien que no se siente especial puede convertirse en una parte fundamental de la vida de otras personas. Porque muchas veces las personas más importantes no son las más famosas, las más inteligentes o las más poderosas. Muchas veces son simplemente aquellas que permanecen a nuestro lado cuando más las necesitamos. Y quizá por eso Ron Weasley termina siendo uno de los personajes más humanos y cercanos de toda la historia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque mientras otros personajes parecen destinados a ser extraordinarios desde el inicio, Ron se siente como alguien común intentando encontrar su lugar dentro de un mundo enorme, y aún así, termina convirtiéndose en una pieza fundamental de la vida de quienes lo rodean. A lo largo de la historia vemos a Ron enfrentarse constantemente a inseguridades, comparaciones y dudas sobre sí mismo. Muchas veces siente que no destaca lo suficiente. Que siempre existe alguien más inteligente, más reconocido o más especial. Pero incluso cargando todo eso, continúa acompañando a sus amigos. Continúa estando presente. Y eso es precisamente lo que vuelve tan poderoso al personaje. Porque Ron nos recuerda que no hace falta ser perfecto para ser importante. No hace falta tener todas las respuestas. No hace falta ser el más fuerte. Muchas veces lo más valioso que una persona puede ofrecer es simplemente su compañía. Su lealtad, su capacidad de permanecer junto a alguien incluso en momentos difíciles. Dentro de los enormes pasillos de Hogwarts, entre criaturas mágicas, misterios y aventuras, Ron representa algo muy cálido y muy humano, la amistad sincera. La amistad que hace sentir menos pesado el miedo. La amistad que transforma un lugar extraño en un hogar. La amistad que aparece incluso cuando las cosas no salen bien. Y quizá por eso tantas personas siguen conectando emocionalmente con él después de tantos años. Porque Ron no se siente como un héroe imposible. Se siente real, se siente como ese amigo que intenta hacer reír a los demás aun cuando también tiene problemas. Ese amigo que a veces se equivoca, pero que en el fondo siempre quiere proteger a las personas que quiere. Ese amigo que muchas veces duda de sí mismo sin darse cuenta de lo importante que realmente es. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más bonitas de toda la historia. Que incluso las personas que no se sienten especiales pueden cambiar completamente la vida de alguien más. Así que esta noche dejamos atrás las velas flotando sobre el gran comedor, los pasillos silenciosos de Hogwarts y las conversaciones entre amigos dentro de la sala común, pero la sensación permanece. Gracias por acompañarme en esta noche tranquila recorriendo Hogwarts y la historia de Ron Weasley. Y recuerda que siempre habrá otro personaje, otro libro y otra historia esperando para hacernos sentir un poco menos solos.